llegó a Damasco, un lugar de transformación. De esto se va a tratar el tema en esta mañana y espero que el Espíritu Santo nos ministre. Es un poquito largo el pasaje, probablemente no lo lea completo, o sea, no lo voy a leer todos los versículos hasta el 18 porque quiero, la historia acá, o esto que quiero compartir abarca mucho más, pero vamos a arrancar por los primeros versículos de Hechos capítulo 9. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo pararon, atónitos, asombrados, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie, quedó ciego. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta aquí, después seguimos. Señor, una vez más pido la bendición sobre esta palabra, sobre mi vida, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, al abrir mi boca, sea dada palabra del cielo y de sabiduría al necesitado, aquel que necesita ser libre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Interesante esta palabra, esta historia, muy conocida para el pueblo cristiano, ¿no? Porque el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo, y cuando se llamaba Saulo, bajo ese nombre, ¿verdad? Él se había transformado en un perseguidor de los cristianos. Y ser perseguidor de la iglesia y ser perseguidor de los cristianos es ser perseguidor de Cristo, ¿verdad? Aquí lo dice el Señor en esta historia, ¿verdad? Ahora, Saulo era un hombre, digamos, muy celoso de la ley de Moisés, instruido en la ley de Moisés. Era un hombre, digamos, muy religioso. Era un hombre que tenía toda la religión metida, la religión judía metida en su mente, ¿verdad? Pero no había experimentado al Dios vivo, ¿verdad? No había experimentado a Jesucristo, ¿verdad? Entonces él se basaba en la ley de Moisés para perseguir a los cristianos, creyendo que los cristianos, ¿verdad?, que los seguidores de Cristo estaban obrando incorrectamente. Entonces ellos tenían autoridad, porque Saulo era una autoridad religiosa también, era un fariseo, ¿verdad? Entonces él tenía todo, digamos, toda una argumentación y todo poder legal para castigar a los creyentes. De hecho, cuando, digamos, Esteban, uno de los predicadores de Cristo, del Evangelio, fue apedreado hasta la muerte, dice que Saulo consentía en la muerte, como decía: está re bien lo que ustedes hicieron, ¿verdad? Y cuando los ponían presos y los castigaban, Saulo estaba en todo eso, apoyando y respaldando todo eso de perseguir al cristianismo. Pero lo importante es lo que ocurre, porque él decide ir a Damasco a poner preso a los cristianos. Él sigue persiguiendo a los cristianos. No se conformó con la muerte de Esteban y demás, sino que él seguía enfurecido. Él odiaba a los cristianos con ignorancia, porque realmente él ignoraba, ¿no? Él creía que estaba haciendo el bien. Ese era el problema, ¿no? Entonces, por ese lado la cosa iba muy mal con Saulo, ¿verdad? Ahora, Damasco
Ustedes saben que Damasco existe y hoy es la capital de Siria. Y es una ciudad muy antigua, mucho antes de Cristo. Dice que hay una referencia a Damasco como 1600, 1700 antes de Cristo, que ya existía esa ciudad. Tremendo, ¿no? Porque esa ciudad tiene mucha historia, ¿verdad? De hecho, hoy en Damasco, la ciudad vieja de Damasco, es un lugar muy transitado por los turistas, pero también allí conviven más o menos 2 millones de personas, donde hay judíos, donde hay musulmanes, y bueno, hay personas de diferentes religiones que conviven allí juntos, ¿verdad? Pero, hablando un poquito de Damasco, era una ciudad muy importante, ciudad comercial. ¿Saben que Damasco significa lugar de riego? No dice por qué significa lugar de riego, pero en Damasco hay 2 ríos antiguos muy importantes que fueron nombrados en la época de Naamán, ¿verdad? Que son Afana y Farfar, 2 ríos de Damasco que eran muy limpitos, muy importantes, ¿verdad? Era un lugar de río, sigue siendo un lugar en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Bueno, dice que Damasco en muchas ocasiones se enfrentaba con Israel, o sea, había mucha guerra porque justamente Damasco era un lugar estratégico y comercial y fue conquistado varias veces por diferentes naciones, pero también los judíos, el pueblo de Israel conquistó Damasco en varias ocasiones, y a veces estaban aliados también, se juntaban. Es un lugar límite con Israel. Bien. Esta ciudad limita con Israel. Bueno, es algo. Ahora, dice que Saulo iba rumbo a Damasco, ¿verdad? La Biblia dice acá, ¿verdad? Que rumbo a Damasco iba Saulo cuando tuvo ahí un verdadero encuentro con Cristo, ¿verdad? Y fue transformado de un perseguidor a un seguidor de Jesús. Por eso Damasco fue importante para Saulo, ¿verdad? Porque ahí él experimentó algo que marcó para siempre su vida, pero marcó para el bien. O sea, en ese caminar rumbo a Damasco, Saulo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea que para Pablo significó un lugar realmente de riego y de encuentro con el Señor Jesucristo. De riego porque podemos decir, bueno, Damasco significa el lugar de riego porque allí fue de alguna forma regado por la presencia del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros, hermanos? En primer lugar, quiero decirles que nosotros necesitamos como creyentes, ¿verdad? Nuevamente caminar rumbo a ese Damasco y rumbo a ese Damasco. El pueblo de Dios, la iglesia hoy en día necesita, hablando en términos espirituales, ¿verdad? Necesitamos ir y transitar por ese lugar de riego y ahora vamos a estar viendo, o ese lugar de transformación espiritual como tuvo el apóstol Pablo en ese encuentro, ¿verdad? Nosotros necesitamos ir rumbo a Damasco. Pablo allí fue transformado con ese encuentro con el Señor Jesucristo. Un encuentro que transforma, ¿verdad? Porque realmente si Saulo era todo lo que era, un perseguidor, digamos que y ya pintando para ser un asesino, ¿verdad? Consentía cuando moría o cuando apedreaban a un cristiano, los ponían en cárcel. Realmente Pablo era malo, había un odio violento contra los cristianos, ¿no? Y era un líder religioso, era un fariseo. Entonces, por más que fuera religioso, ¿verdad? El religioso en aquella época, uno de los problemas que tenía el religioso, que se vestía de santo, ¿verdad? Tenía mucho conocimiento de la palabra y de la ley de Moisés, pero conocimiento únicamente en la mente. Tenía conocimiento, pero no tenía una transformación. Esa palabra que ellos conocían no había transformado el corazón de ellos porque tenían el corazón endurecido. El religioso vivía de apariencia, ¿entienden?
El religioso le gustaba que la gente lo viera vestido de santo, orando en las esquinas de la calle, en las plazas, ¿verdad? Era aquel que era fiel a la iglesia, ¿verdad? Se congregaba así porque él tenía que ir al culto pero no pasaba nada en el culto. Ellos salían del culto y seguían igual. Esa era la persona religiosa. Y Saulo era así, era una persona que no era transformada interiormente, sí muy instruida, sabía mucho de la palabra de Moisés, de la ley de Moisés, tenía todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero no había una transformación espiritual. Era un religioso. A veces también en estos tiempos, hermano, ocurre, ¿verdad? Cuando uno simplemente viene a la iglesia por cumplir, si nosotros venimos al culto de la iglesia, recibimos una palabra, ¿verdad? Oran por nosotros, un lugar de comunión, pero nada de eso a mí me transforma, me cambia, yo estoy corriendo el riesgo de ser una persona religiosa, que cumplo con ciertos requisitos, ¿verdad? Pero no he sido transformado. No he sido tocado, no he tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y mi vida puede pasar 10, 20, 30 años igual, de la misma forma, sin experimentar un cambio. Por eso decimos que es necesario que crucemos nuevamente por Damasco o que vayamos rumbo a Damasco, rumbo a ese lugar de riego y de encuentro con el Señor Jesucristo, porque solamente, hermanos, un encuentro con Cristo es lo que transforma la vida del ser humano. Solamente un encuentro con Jesús. Hemos tenido un encuentro con Jesús. Aquí Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Está bien claro en las Escrituras. Mientras él pensaba a lastimar a los cristianos, perseguir a los cristianos, versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús. Amén. Tuvo un encuentro con Jesús. Toda persona, hermanos, ¿verdad?, que necesita una transformación, ¿verdad?, tiene que pasar por un encuentro con Jesús. Amén. Tiene que ir rumbo a ese Damasco, rumbo a ese lugar de encuentro con Jesús. El único que cambia la vida del ser humano es Jesucristo, no es la religión. La religión no había podido cambiar a Saulo, un hombre muy instruido, muy lleno de conocimiento bíblico, pero no tenía una transformación. Entonces nosotros tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Hemos experimentado, hemos cruzado, hemos ido rumbo a Damasco, ya hemos tenido un encuentro con Cristo o no? Si hemos tenido un encuentro con Cristo, tiene que haber una transformación en nuestro interior. Yo he tenido que saber de que hay una transformación, que Dios transformó mi vida, que Dios cambió mi vida, que Dios cambió mi vida como hizo con Saulo aquí, hermanos. Dice que le rodeó un resplandor de luz. Amén. Un encuentro con la luz. Amén. Un encuentro con la luz, ¿verdad? Entonces salimos de las tinieblas a la luz. Ahí Saulo salió del lugar de tinieblas, ¿verdad?, y experimentó la luz de Cristo. Porque en el encuentro con Cristo hay una luz que nos ilumina, ¿verdad? Pero algo importante también que quiero destacar acá es: y cayendo en tierra oyó una voz. Amén. Oyó una voz. Esto es importante para ser transformado por el Señor, hermanos. Escuchar la voz de Dios. Escuchar a Jesús. Escuchar qué dice Dios, qué me dice, cómo me habla, cuándo me habla. Escuchar la voz de Dios. ¿Queremos ser transformados? Tiene que ser por Jesucristo. Amén. Yo tengo que tener un encuentro. Quizás no ese encuentro que tuvo Saulo, porque fue extraordinario ese encuentro, ¿verdad? Usted puede contar quizás su rumbo a Damasco, cómo fue ese encuentro que usted tuvo con Jesús. ¿Cuál fue el encuentro? ¿Cuál fue la experiencia que tuvo? ¿Se le abrió el cielo y vio una luz?
¿Sintió una voz que vino de allá, desde el cielo? En el caso mío no fue así ese encuentro. Y quizás muchos no tuvieron una experiencia así como fue la experiencia del apóstol Pablo, pero porque Dios se manifiesta de diferentes maneras. Pero hemos tenido un encuentro con Jesucristo, hermanos. Dios a nosotros, si miramos nuestra historia de vida, nuestro pasado, hemos visto que Dios a nosotros nos ha transformado y nos sigue transformando todavía. O sea que un encuentro tuvimos, ¿verdad? Ahora, si nosotros seguimos igual como éramos antes, porque no tuvimos ningún encuentro con Cristo. Y si no tuvimos ningún encuentro con Cristo, hermanos, somos religiosos. No ha pasado nada, no hay interés de nada en mi vida por el reino de Dios, no ha cambiado nada. No tengo una vida de oración, no tengo una vida de comunión, no tengo una vida de servicio al Señor en el reino de Dios. Eso es cuando no pasa nada. Eso es cuando no hemos pasado por Damasco. Porque yo puedo venir a la iglesia y no tener un encuentro con Cristo. Yo puedo asistir a la iglesia y no tener ningún encuentro con Cristo y sigue siendo una vida religiosa la mía sin ninguna transformación. Pero qué lindo es tener un encuentro con Jesús. Qué lindo es experimentar al Dios vivo, al Cristo que venció la muerte, que resucitó, que vive, y es un Dios que se manifiesta y transforma la vida del ser humano desde adentro. Amén. Saulo fue transformado desde adentro. Y Dios transforma al ser humano desde adentro. Dice que el que creyere en su corazón, no es el que dice que cree, sino el que creyere en su corazón. O sea, Dios quiere que nosotros tengamos una fe desde el corazón. Es ahí cuando se experimenta el cambio. Oír la voz de Dios. Estamos viviendo tiempo donde se escuchan voces de todo tipo. Pero qué lindo es escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué debo de hacer, Señor? Y saben que si somos sensibles, sentimos que viene una palabra a nuestro corazón. Amén. Sentimos que viene una palabra a nuestro ser y esa palabra es proveniente del Espíritu Santo del Señor que nos está hablando. Hay que ser sensible. Hay que tener tiempo, hay que poner atención, hay que estar en el ambiente donde Dios se manifiesta, ¿verdad? Para escuchar su voz. Ahí una voz del cielo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Amén. También, hermanos, en esa transformación, en ese encuentro que fue transformador para Saulo, que después se llamó Pablo, el gran apóstol Pablo, ocurrió algo también. Él quedó ciego. En ese encuentro él quedó ciego, pero quedó ciego por 3 días nada más, ¿verdad? Lo llevaron, dice, tuvieron que llevarlo como todo ciego, ¿verdad? Lo guiaron hacia Damasco, y allí en Damasco, si usted sigue la historia, había un discípulo del Señor Jesús que se llamaba Ananías. En el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, y busca en esa casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. O sea que Saulo ya estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ahí Ananías como que tiene miedo de ir, pero Dios le dice, en el versículo 15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Y en el versículo, aquí en el versículo 17 dice, fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Me ha enviado para que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. 2 cosas importantes. Bueno, recibió vista, recibió un milagro de parte del Señor, ¿verdad? Pero lo más importante
lo otro que viene, que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Un encuentro con Jesús transforma la vida, hermanos, porque somos rodeados de luz, escuchamos la voz como escuchó Saulo, pero también dice que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Entienden? Cuando un creyente lleno del Espíritu Santo de Dios experimenta una transformación extraordinaria, porque viene Dios y baja desde el cielo y se introduce en el creyente, lo llena, lo bautiza, lo unge, lo prepara, hermanos, de tal manera, hermanos, que esa experiencia marca la vida del creyente para toda la vida. Lo marca y lo unge y lo llena con poder, que ese creyente se llena de valentía, se llena de amor, se llena de unción y es capaz de atravesar las luchas más grandes que pueda haber y las aflicciones más grandes y puede permanecer fiel. Entonces Saulo no solamente tuvo un encuentro con Jesús, sino que fue rodeado de la luz de Dios, escuchó la voz de Dios y fue lleno del Espíritu Santo. Esta experiencia tenemos que vivirla nosotros. Nosotros cuando entregamos nuestra vida a Jesús, tiene que ser con fe. Yo creo que Jesús es mi Salvador. Creo que Jesús murió en la cruz. Creo que Él resucitó, ¿verdad?, de entre los muertos. Creo que Dios vive, que Cristo vive. Yo recibo a ese Cristo por fe. En ese momento que yo recibo por fe, Dios me perdona, Dios me limpia y Dios comienza una transformación en mí. Pero después yo tengo que experimentar el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo es para todo el creyente, es para todo el que cree, dice la Biblia, y para todos aquellos que Dios los ha llamado. Y si ustedes están aquí es porque Dios les ha llamado. Y dice aquí en el versículo 16, instrumento escogido me es este. Dios escogió a Saulo para predicar el evangelio a los gentiles somos nosotros, ¿verdad? Entonces Dios allí le marcó ya el propósito de toda esa experiencia tremenda, hermanos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos rumbo a Damasco? ¿O ya nos conformamos con aquel primer cruce que tuvimos con Cristo, que Él nos perdonó y como me perdonó, me salvó, pero ahora mi vida sigue así nomás? Tenemos que tener mucho cuidado porque la religión mata, ¿verdad? Es simplemente decir que creo en Jesús te mata, te destruye. Yo tengo que experimentar a Jesús, tener una relación con Cristo personal, una comunión con Dios diaria, personal, una comunión que me va a llevar a servirle, a honrarle en su reino. Amén. Fue una transformación de amor que tuvo Pablo. Fue una transformación de amor por los perdidos y de amor por los hermanos. Gloria a Dios. Nosotros hemos tenido esa transformación. Porque dice que Pablo, ¿verdad?, ya comenzó a predicarle a los gentiles. Fue lo primero que hizo. O sea, él recibió poder y comenzó a anunciar el evangelio de Jesús. Jodido cambio, porque él iba derecho a matar a los creyentes y resulta que en esa conversión comenzó a predicar el evangelio de Jesús. La gente no entendía qué pasa con este hombre que era un perseguidor. Los mismos discípulos tenían miedo porque vieron una transformación extraordinaria en este hombre. Claro, una transformación extraordinaria porque fue Dios que hizo la obra. Hermanos, Dios quiere transformarnos en nosotros. Dios quiere transformar nuestra vida, vivificarnos, quiere llenarnos de poder y del Espíritu Santo, pero depende mucho de nosotros. Amén. Amor por los perdidos tenemos, a tal punto de que vamos y le damos la buena noticia. Tenemos. Vencemos las batallas, los obstáculos para llevar la buena noticia al perdido. Sacrificamos un poco de nuestro tiempo, ¿verdad?, de nuestras comodidades para ir y llevarle la buena noticia al perdido. Si estamos haciendo eso es porque tenemos amor por los perdidos. Si no estamos haciendo, necesitamos nuevamente cruzar por Damasco para que Dios nos invista con poder y podamos ser revestidos de esa gracia de amor por el perdido. Amén. También el apóstol Pablo, hermanos, ustedes saben que sembró la palabra de Dios por muchos países. Fue un misionero
¿verdad? Y bueno, digamos que levantó varias iglesias, lugares de predicación por todos lados. Viajó, hizo muchos kilómetros, ¿verdad?, para alcanzar al perdido. Pero también el apóstol Pablo tenía amor por los hermanos. Si usted lee las cartas de Pablo, son cartas de amor. Nunca va a encontrar en Pablo carta de condenación. Él, por ejemplo, a los Corintios, que era una iglesia carnal, una iglesia desordenada, una iglesia que en muchas ocasiones hacían cosas muy mal, nunca los atacó con condenación. Les habló con amor, les corrigió con amor. Y encontramos al apóstol Pablo de alguna forma siempre queriendo encontrarse con los hermanos. Hago una pregunta. ¿Usted quiere encontrarse con los hermanos de la fe? ¿Quiere encontrarse con los hermanos de la iglesia? ¿Usted viene al culto deseando abrazar a un hermano, conversar con un hermano, interesarse con un hermano? Bueno, entonces hay amor. Ese amor de Cristo transformó tu vida con amor por los hermanos y por los perdidos. Por último, podemos decir que esa transformación hizo que Pablo tuviera una fe inquebrantable, hermanos. ¿Cómo podemos ver la fe del apóstol Pablo? Bueno, hay que leer las cartas de Pablo, la vida de Pablo, todo lo que pasó y experimentó Pablo, hermanos. Nos habla de que él tenía una fe inquebrantable. Fue muy valiente porque cualquiera de nosotros quizás en la situación de Pablo diríamos: prefiero encerrarme en mi casa, encerrarme en la iglesia, pero yo no voy a seguir adelante. Sin embargo, Pablo, hermanos, se recuerda cuando él fue apedreado y lo sacaron para afuera de la ciudad, ya lo habían dado por muerto, ¿verdad? Por predicar el evangelio, él fue apedreado, ¿verdad? Hasta casi estar muerto. Sin embargo, dice que él, se levantó y se fue a otro lugar a predicar el evangelio. Él permaneció fiel. Él sufrió en todas las áreas. Si usted ve todo lo que experimentó Pablo, ¿verdad?, en alguna de esas áreas probablemente usted se va a identificar. Pero realmente, hermanos, Pablo atravesó de todo. Podemos hablar de algunos. Por ejemplo, él fue azotado, fue apedreado, sufrió batallas por dentro y por fuera. O sea que la iglesia lo atacaba a él, o sea, los judíos lo atacaban a él, ¿verdad? La iglesia lo atacaba a él, ¿verdad? O sea, como que era el siervo de Dios allí, el predicador, pero la iglesia murmuraba en contra de Pablo también. Tuvo esas ocasiones. Pero por fuera también fue atacado por muchas autoridades y demás. Por fuera y por dentro sufrió batalla. Cárceles, azotes, hambre, frío, ¿verdad? Traiciones. Saben que fue traicionado por sus compañeros de milicia, ¿verdad? Es como que un hermano de la iglesia que vos tenés, que vos confiás, te dé una puñalada por la espalda. Bueno, eso sufrió Pablo. Pero él no salió rezongando y diciendo: me voy de acá, no quiero saber más nada. Eso él lo tomó por basura. Él dijo: yo quiero ganar a Cristo, quiero predicar a Cristo, quiero honrar a Cristo, yo quiero caminar con Cristo, yo quiero llegar a la meta. Amén. Eso es una fe inquebrantable, hermano. Nadie lo detuvo, nada lo desanimó, digamos, ¿verdad? Sufrió la soledad, naufragios, amenazas de todo lado, pero él dedicó su vida a Cristo. Él dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, aún en la muerte él decía que iba a ganar, y gloria a Dios. El cristiano en la muerte gana, ¿saben eso o no? Amén. El que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Aleluya, aleluya. Él dijo: es mejor que Cristo crezca en mí y que yo mengue. O sea, mi yo tiene que rebajarse. Yo tengo que humillarme delante de ese Dios vivo. Y termino con esta conclusión. Algunas de las frases del apóstol Pablo. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe? Amén. Filipenses 4:13 dice eso. ¿Amén? Dice: yo sé en quién he creído. Y él dice otra cosa importante: por todo estoy aprendido, en todo he sido enseñado, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Cuántos saben vivir humildemente? Con poco. ¿Y cuántos saben vivir con abundancia?
¿Por qué pregunto esto? Porque a veces en la abundancia nosotros nos retiramos de Cristo. Nos retiramos de la presencia de Dios porque ahora tengo, ahora conseguí. Pero Pablo por todo estaba enseñado. Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Él dijo, esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Él dice, por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con ruego, con oración de gracias. Aleluya. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Él dijo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él dijo, regocijaos en el Señor siempre. Él dijo, tomad toda la armadura de Dios. Él dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. O sea, él no se conformaba, él no se estancó, él creció, él siguió hacia adelante. Él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Él dijo, pelea la buena batalla de la fe. Él dijo en 2 de Timoteo 4, 7 y 8, he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona en el cielo, esa corona de justicia que Dios me la dará a mí y a todos aquellos que esperan o aman la venida del Señor. Aleluya. Todo esto con Pablo fue posible gracias a ese encuentro rumbo a Damasco. Nosotros necesitamos ir rumbo a Damasco, hermanos, y ahí seremos renovados y transformados. En esta mañana nosotros necesitamos ir rumbo a Damasco. Quizás en algún momento ibas rumbo a Damasco y tuviste un encuentro con Dios, pero se quedó ahí todo, se apagó la llama. Pablo dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Avívate, enciéndete. Él dice que tenemos que renovarnos y no conformarnos. Entonces en esta mañana vamos a tomar un tiempo para venir rumbo a Damasco. Ahí donde tú te encuentres, si te quieres levantar, pasar al frente mientras adoramos al Señor, a tener un encuentro con Cristo, a tener una llenura, una renovación del Espíritu Santo, que Dios transforme mi vida, que yo salga de este lugar, de esta casa, diciendo gracias Señor porque hoy fui renovado, gracias Señor porque te he experimentado, tú eres un Dios vivo, tú eres un Cristo que se manifiesta, que transforma, que bendice, que renueva y que vivifica y santifica.